Capítulo 13. La hegemonía árabe. 1. Las conquistas árabes. Por la época en que Brahmagupta escribía sus tratados matemáticos ya se había derrumbado el imperio sabeo de la Arabia Félix, y la península arábiga se encontraba sumida en una profunda crisis. Arabia estaba habitada entonces en su mayor parte por nómadas del desierto, conocidos con el nombre de beduinos, que no sabían leer ni escribir, y en este marco sociopolítico surgió el profeta Mahoma, que nació en la Meca hacia el año 570. Durante sus viajes comerciales conduciendo caravanas, tuvo Mahoma la oportunidad de ponerse en contacto con diversas comunidades judías y cristianas, y la fusión de sentimientos religiosos que se formó en su mente como resultado de estos encuentros lo llevó a considerarse el apóstol enviado por Dios a su pueblo para dirigirlo. Durante unos 10 años predicó y enseñó su doctrina en la Meca, pero el 622, viendo su vida amenazada por un complot, aceptó una invitación para trasladarse a Yatrib, más tarde denominada Medina. Esta huida, conocida como la Égira, señala el comienzo de la era maometana, que iba a ejercer durante siglos una poderosa influencia en el desarrollo de la matemática. Mahoma se convirtió en un líder militar a la vez que religioso, y 10 años más tarde había conseguido formar un estado maometano cuyo centro era la Meca, y en el que los judíos y los cristianos, que eran también monoteístas, gozaban de protección y de libertad de culto. En el año 632, mientras planeaba atacar al imperio bizantino, murió Mahoma en Medina. Esta muerte repentina no logró impedir la expansión del Estado Islámico apenas fundado, ya que sus seguidores invadieron los territorios fronterizos con una rapidez inusitada. En unos pocos años cayeron en poder de los conquistadores, Damasco, Jerusalén y la mayor parte del valle mesopotámico, y el 641 fue capturada Alejandría, que había sido durante casi 1000 años el centro matemático del mundo. Hay una leyenda que cuenta que el jefe de las tropas victoriosas preguntó qué debía hacer con los libros de la biblioteca, a lo que se le contestó, siempre según la leyenda, que debían ser quemados, puesto que si estaban en desacuerdo entonces eran peor que superfluos. Sin embargo, las historias acerca de los baños calentados durante largo tiempo quemando libros son sin duda exageradas. Después de las repetidas depredaciones llevadas a cabo por fanáticos religiosos y militares anteriores y de los largos periodos de abandono total, probablemente quedaban ya relativamente pocos libros en la biblioteca, que fue una vez la más grande del mundo. Durante más de un siglo los conquistadores árabes lucharon entre sí y con sus enemigos, hasta que hacia el año 750 el espíritu guerrero cedió al fin. Por esta misma época surgió un cisma entre los árabes de Occidente que ocupaban España y Marruecos y los árabes del Oriente que habían establecido bajo el califa al-Mansur su capital en Bagdad, ciudad que pronto iba a convertirse en el centro mundial del desarrollo de la matemática. Sin embargo, el califa de Bagdad no podía ni siquiera asegurarse la obediencia de todos los musulmanes de la mitad oriental de su imperio, a pesar de que su nombre figuraba en las monedas que circulaban a todo lo largo y lo ancho de su reino, y se incluía en las plegarias de sus súbditos. En otras palabras, la unidad del mundo árabe era más económica y religiosa que política. El árabe no era necesariamente la lengua común, aunque sí era una especie de lengua franca de los intelectuales. Por lo tanto, sería mucho más correcto hablar de cultura islámica en vez de cultura árabe, pero nosotros, en una concesión a la costumbre establecida, utilizaremos estos términos de una manera más o menos intercambiable. Durante el primer siglo de las conquistas árabes se produjo un ambiente de considerable confusión política e intelectual, y probablemente esto fue la causa de las dificultades con que nos encontramos para localizar los orígenes del sistema de numeración decimal moderno. Al parecer, los árabes no manifestaron en un principio ningún interés intelectual, y contaban con un escaso bagaje cultural, poco más que un lenguaje que imponer a los pueblos conquistados. A este respecto podemos ver aquí una especie de repetición de la situación que se dio cuando Roma conquistó el mundo griego, conquista de la cual pudo decirse que en lo cultural la Grecia cautiva capturó a la Roma invasora. Hacia el año 750 los árabes estaban listos para repetir la vieja historia, ya que por entonces los conquistadores empezaron a mostrarse deseosos de asimilar la cultura de las civilizaciones que habían invadido. Sabemos que hacia el 766, o antes, llegó a Bagdad procedente de la India una obra astronómico-matemática que los árabes conocieron con el nombre de Sinhind. Se supone generalmente que esta obra era el Brahmasputa Siddhanta, pero también puede haberse tratado del Surya Siddhanta. Unos años más tarde, quizá hacia el 775, se tradujo este Siddhanta al árabe y poco después, hacia el 780, se tradujo del griego al árabe el Tetrabiblos, el tratado astrológico de Ptolomeo.
La alquimia y la astrología estuvieron entre los primeros temas que despertaron el interés intelectual de los conquistadores árabes. Lo que se ha llamado el milagro árabe podría decirse que no consiste tanto en la sorprendente rapidez con que se levantó un imperio político como en la celeridad con la que asimilaron los árabes la cultura de sus vecinos una vez que comenzaron a saborearla. 2. La Casa de la Sabiduría. Durante el primer siglo del imperio musulmán no se produjo ningún desarrollo científico. Este periodo de tiempo, desde el 650 hasta el 750 aproximadamente, fue de hecho una especie de nadir en el desarrollo de la matemática a lo largo de toda la historia de la humanidad, ya que los árabes aún no habían conseguido el impulso intelectual necesario, mientras que el interés por el saber había desaparecido casi completamente en el resto del mundo. De no haber sido por el repentino despertar cultural en el Islam durante la segunda mitad del siglo VIII, sin duda se habría perdido mucho más de la ciencia y de la matemática antiguas. En esta época fueron llamados a Bagdad sabios procedentes de Siria, Irán y Mesopotamia, incluidos entre ellos judíos y cristianos nestorianos. Bajo los califatos de los tres grandes protectores abasíes de la cultura, Al-Mansur Harún, Al-Rasid y Al-Mamun, se convirtió Bagdad en una nueva Alejandría. Durante el reinado del segundo de estos califas, conocido sobre todo por los cuentos de las Mil y una noches, se tradujo al árabe parte de la obra de Euclides, pero cuando los árabes dieron realmente rienda suelta a su pasión por las traducciones fue durante el califato de Al-Mamun, 809 al 833. Se dice que el califa tuvo un sueño en el que se le apareció Aristóteles, y en consecuencia Al-Mamun decidió hacer traducir al árabe todas las obras griegas que se tuvieran a mano, incluido el Almagesto de Ptolomeo y una versión completa al fin de los elementos de Euclides. Mediante tratados suscritos a este fin, se obtuvieron manuscritos griegos del Imperio bizantino, con el que los árabes mantenían una paz más que precaria. Al-Mamun fue quien fundó en Bagdad la Casa de la Sabiduría, Beit al-Hikma, comparable al antiguo Museo de Alejandría. Entre los miembros de esta especie de universidad estaba un matemático y astrónomo, Mohamed ibn Musa al-Juarizmi, cuyo nombre, lo mismo que el de Euclides, iba a hacerse más tarde tan popular durante la Baja Edad Media. Este matemático, que debió morir algo antes del año 850, escribió más de media docena de obras astronómicas y matemáticas, de las cuales las primeras estaban basadas probablemente en el Sinhind recibido de la India. Además de tablas astronómicas y tratados sobre el astrolabio y el reloj de sol, escribió Al-Juarizmi 2 libros sobre aritmética y álgebra que jugaron un papel muy importante en la historia de la matemática. El primero de ellos nos ha llegado solo a través de una copia única de una traducción latina con el título de Numero Indorum, o sobre el arte de calcular hindú, de la cual el original árabe se ha perdido. En esta obra, que estaba basada presumiblemente en una traducción árabe de Brahmagupta, daba Al-Juarizmi una exposición tan completa del sistema de numeración hindú, que es él probablemente el responsable de la extendida aunque falsa impresión de que nuestro sistema de numeración es de origen árabe. Al-Juarizmi no formula desde luego ninguna reclamación de originalidad con respecto al sistema en cuestión, dando por descontado seguramente su origen hindú. Pero cuando aparecieron en Europa las primeras traducciones latinas de esta obra, los lectores que carecían de más información al respecto, comenzaron enseguida a atribuir al autor no solo la obra, sino también el sistema de numeración expuesto en ella, y así el nuevo sistema de notación vino a ser conocido como el de Al-Juarizmi, y a través de las deformaciones del nombre en la traducción y en la transmisión simplemente como algorismi. Por último, este sistema de numeración que hace uso de los numerales hindúes vino a ser denominado sin más como algorismo o algoritmo, palabra derivada del nombre de Al-Juarizmi, y que actualmente significa de una manera mucho más general, cualquier procedimiento operativo para resolver un problema arbitrario de un cierto tipo, tal como el algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor de dos números. 3. Al-Jabar. Por medio de su aritmética, el nombre de Al-Juarizmi se ha convertido en una palabra de uso común en todos los idiomas, pero hay más, a través del título de su obra más importante, el Al-Jabar wal Muqabala, nos ha transmitido otro término aún más popular, puesto que de este título en árabe se ha derivado la palabra álgebra, cosa natural si se tiene en cuenta que fue de este libro del que aprendió más tarde Europa la rama de la matemática que lleva ese nombre. A veces se le llama a Diofanto el padre del álgebra, pero este título se le aplicaría mejor a Al-Juarizmi. Es verdad que en dos aspectos al menos la obra de Al-Juarizmi representa un retroceso respecto a la de Diofanto. En primer lugar, es de un nivel mucho más elemental que el que nos encontramos en los problemas de Diofanto, y en segundo lugar, el álgebra de Al-Juarizmi es completamente retórica,
sin ninguna de las sincopaciones que encontramos en la aritmética de Diofanto o en la obra de Brahmagupta. Incluso los números están escritos con palabras en lugar de símbolos numerales. Es muy improbable que al-Juarizmi conociera la obra de Diofanto, pero sí que ha tenido que estar familiarizado por lo menos con las partes astronómicas y computacionales de la obra de Brahmagupta, y sin embargo ni al-Juarizmi ni otros matemáticos árabes hacen uso de la sincopación ni de los números negativos. No obstante, el al-Jabar viene a estar por otro lado, más próxima al álgebra elemental moderna que las obras de Diofanto o de Brahmagupta, ya que este libro no trata de difíciles problemas de análisis indeterminado, sino de la exposición directa y elemental de la resolución de ecuaciones, especialmente de las de segundo grado. A los árabes en general les gustaba extraordinariamente poder seguir una argumentación lógica correcta y clara de las premisas a la conclusión, así como una organización sistemática, aspectos ambos en los que ni Diofanto ni los hindúes brillaban precisamente. Los hindúes tenían muy desarrollada una capacidad de asociación y analogía, de intuición y de instinto estético unidos a una imaginación natural, mientras que los árabes tenían una mentalidad más práctica y más a ras de tierra en su enfoque de la matemática. El al-Jabar nos ha llegado en dos versiones, la árabe y una traducción latina, pero en la traducción latina, que lleva por título, Liber Algebrae et al-Muqabala, falta una parte considerable del manuscrito original árabe. Por ejemplo, la versión latina no tiene prólogo, probablemente por una razón elemental de precaución por parte del traductor, ya que en su prólogo en árabe el autor formula las alabanzas usuales al profeta Mahoma y al Mamún, jefe de los creyentes. Al-Juarizmi nos dice que este califa le animó a componer una obra breve sobre el cálculo por las reglas de la completación y de la reducción, limitándose a lo que es a la vez más fácil y más útil en la aritmética, y tal como lo que los hombres necesitan constantemente en los casos de herencias, legados, particiones y pleitos. Así como en el comercio y en todas sus relaciones unos con otros, o donde se necesitan mediciones de tierras, excavaciones de canales, cálculos geométricos y otros asuntos de muy diversos tipos. No sabemos con toda seguridad lo que significaban los términos árabes al-Jabar y Muqabala, pero la interpretación usual es la misma que se utiliza en el párrafo anterior. La palabra al-Jabar significaba probablemente algo así como restauración o completación, y parece querer referirse a la transposición de términos que están restados al otro miembro de la ecuación sumándolos. La palabra Muqabala parece referirse a la reducción o compensación, es decir, a la cancelación de términos iguales en los dos miembros de la ecuación. Las influencias árabes en España largo tiempo después de la época en que vivió al-Juarizmi, se delatan en el Quijote, donde la palabra algebrista se usa para denominar a un curandero que arregla las articulaciones óseas desajustadas, es decir, un restaurador. 4. Las ecuaciones cuadráticas. La traducción latina del álgebra de al-Juarizmi comienza con una breve introducción acerca del principio de notación posicional para los números, y a continuación se expone en 6 breves capítulos, la solución de los 6 tipos de ecuaciones que resultan al considerar simultáneamente en presencia los 3 posibles tipos de cantidades, cuadrados, raíces y números, es decir, x cuadrado, x y números. Tal como expresaba esta situación Abu Kamil Soja Ben Aslam, un matemático ligeramente posterior. La primera cosa que es necesaria para los estudiantes de esta ciencia, el álgebra, es la de entender las 3 especies que menciona Mohamed ibn Musa al-Juarizmi en su libro. Estas son las raíces, los cuadrados y los números. El capítulo 1 cubre en 3 breves párrafos, el caso de los cuadrados iguales a raíces, que podemos expresar en notación moderna como, x cuadrado igual a 5x, x cuadrado tercios igual a 4x, y 5x cuadrado igual a 10x, ecuaciones para las que se dan las soluciones, x igual a 5, x igual a 12 y x igual a 2 respectivamente, la raíz x igual a 0 no se reconoce como tal. El capítulo 2 cubre el caso de los cuadrados iguales a números, y el capítulo 3 resuelve el caso de las raíces iguales a números, ofreciendo de nuevo 3 ejemplos en cada capítulo para cubrir los casos en que el coeficiente del término variable es igual, mayor o menor que 1. Los capítulos 4, 5 y 6 son más interesantes, puesto que se ocupan de la resolución de los 3 casos clásicos que presentan las ecuaciones cuadráticas completas: 1. Cuadrados y raíces igual a números; 2. Cuadrados y números igual a raíces; y 3. Raíces y números igual a cuadrados. Las soluciones consisten en recetas para completar el cuadrado aplicadas a ejemplos concretos. Por ejemplo, el capítulo 4 incluye los 3 casos particulares: x cuadrado más 10x igual a 39, 2x cuadrado más 10x igual a 48, y x cuadrado medios más 5x igual a 28,
en cada caso se da solamente la solución positiva. En el capítulo 5 se da un único ejemplo, la ecuación, x² más 21 igual a 10x, de la que sin embargo se calculan las dos raíces x igual a 3 y x igual a 7, obtenidas a partir de la regla x igual a 5 más menos raíz de 25 menos 21. Al-Khwarizmi llama la atención en este caso sobre el hecho de que lo que nosotros llamamos el discriminante de la ecuación debe ser positivo. Debes comprender también que cuando tomas la mitad de las raíces en esta forma de la ecuación y multiplicas esta mitad por ella misma, si lo que resulta u obtienes de la multiplicación es menor que las unidades mencionadas anteriormente que acompañan al cuadrado, entonces tienes realmente una ecuación. En el capítulo 6 el autor vuelve a dar un único ejemplo, el 3x más 4 igual a x², porque como nos advierte inmediatamente, si el coeficiente de x² no es la unidad, entonces se debe reducir en primer lugar la ecuación a esta forma dividiendo ambos miembros por dicho coeficiente, como en el capítulo 4. Una vez más se explican con todo detalle las etapas que hay que seguir para completar el cuadrado, sin más justificación adicional, con lo que el método resulta equivalente a dar la solución x igual a un entero 1/2 más raíz de un entero 1/2 al cuadrado más 4. De nuevo se da una sola raíz, ya que la otra es negativa. 5. El padre del álgebra. Los 6 tipos de ecuaciones que hemos mencionado agotan todas las posibilidades de ecuaciones lineales y cuadráticas que tengan una raíz positiva. La exposición de Al-Khwarizmi era tan sistemática y exhaustiva que sus lectores no han debido encontrar ninguna dificultad en dominar el método de resolución. En este sentido pues podría dársele con propiedad a Al-Khwarizmi mejor que a Diofanto el nombre de padre del álgebra. Sin embargo ninguna rama de la matemática nace ya completamente crecida, y no podemos por menos que preguntarnos de dónde vino la inspiración que produjo el álgebra árabe. A esta pregunta no le podemos dar ninguna respuesta categórica, pero el carácter de recetario de las reglas y la forma estrictamente numérica de los 6 capítulos nos recuerda tanto la matemática babilónica antigua como la hindú medieval. El hecho de que el análisis indeterminado esté completamente excluido, siendo como era uno de los temas favoritos hindúes, así como la ausencia de toda sincopación del tipo de la que utilizaba Brahmagupta, podría sugerir Mesopotamia como una fuente más verosímil que la India. Sin embargo, si continuamos leyendo en el capítulo 6, nos encontramos con un párrafo que arroja una luz totalmente nueva sobre la cuestión. Al-Khwarizmi continúa. Ya hemos dicho lo suficiente, en lo que se refiere a los números, acerca de los 6 tipos de ecuaciones. Ahora es necesario sin embargo que demostremos geométricamente la verdad de los mismos problemas que hemos explicado con números. Este pasaje nos suena obviamente más a griego que a babilónico o hindú. Hay pues 3 escuelas de pensamiento principales sobre los orígenes del álgebra árabe. Una pone el énfasis más bien en las influencias hindúes, otra subraya la tradición mesopotámica o sirio-persa, y la tercera apunta sin duda a una inspiración griega. La verdad de la cuestión probablemente exija combinar en grados diversos las 3 teorías que acabamos de mencionar. Los filósofos del Islam admiraron a Aristóteles hasta el punto de imitarlo sin reservas, pero los matemáticos maometanos más eclécticos parecen haber tomado los elementos adecuados en cada momento de diversas fuentes. 6. La fundamentación geométrica. El álgebra de Al-Khwarizmi revela en su contenido elementos griegos inconfundibles, pero la primera demostración geométrica con que nos encontramos en ella tiene poco que ver con la matemática clásica griega. Para resolver la ecuación, x² más 10x igual a 39, traza Al-Khwarizmi un cuadrado AB para representar x², y sobre los 4 lados de este cuadrado construye 4 rectángulos CD y F, de 2,5 unidades de ancho cada uno. Para completar el cuadrado mayor que los incluye a todos ellos hay que añadir los 4 cuadrados menores de las esquinas, cada uno de los cuales tiene un área de 6,25 unidades. Por lo tanto, para completar el cuadrado añadimos 4 veces 6,25 o 25 unidades, obteniendo así un cuadrado de área total 39 más 25 igual a 64 unidades, tal como resulta de la ecuación dada. Por lo tanto, el lado del cuadrado mayor debe ser igual a 8 unidades, del cual restando 2 veces 2,5 o 5 unidades, obtenemos x igual a 3 como solución, demostrando así que la solución hallada en el capítulo 4 era correcta. Las demostraciones geométricas correspondientes a los capítulos 5 y 6 son algo más complicadas. Para la ecuación, x² más 21 igual a 10x, Al-Khwarizmi dibuja un cuadrado AB que representa x² y un rectángulo BG que representa 21 unidades. Entonces el rectángulo total que comprende el cuadrado AB y el rectángulo BG debe tener como área 10x,
luego el lado AG o HD debe medir 10 unidades. Si trazamos entonces la mediatriz, ET, de AG y de HD, la extendemos hasta C de manera que TC igual a TG y completamos los cuadrados TCLG y CMNE, entonces el área TB es igual al área MD, pero el cuadrado TL mide 25 y el gnomon TNMLG 21, ya que es igual al rectángulo BG. Por lo tanto el cuadrado NC mide 4 y su lado EC2, como EC igual a B y HE igual a 5, tenemos que X igual a HB igual a 5 menos 2 igual a 3, lo que demuestra que la solución aritmética dada en el capítulo 5 es correcta. Para la solución X igual a 5 más 2 igual a 7 se da una figura un poco modificada, y finalmente se utiliza una figura análoga para justificar geométricamente el resultado obtenido algebraicamente en el capítulo 6. 7. Problemas algebraicos. Si comparamos la figura tomada del álgebra de Al-Khwarizmi con las figuras que nos encontramos en los elementos de Euclides en conexión con el álgebra geométrica griega, sacaremos inevitablemente la conclusión de que el álgebra árabe tenía mucho en común con la geometría griega. Sin embargo, la primera parte puramente aritmética del álgebra de Al-Khwarizmi es completamente ajena al pensamiento griego evidentemente. Lo que parece haber ocurrido en Bagdad fue justamente lo que se podía esperar de un centro intelectual cosmopolita como era entonces la ciudad. Los sabios árabes mostraron una gran admiración por la astronomía, la matemática, la medicina y la filosofía griegas, temas todos ellos en los que profundizaron llegándolos a dominar lo mejor que pudieron. No obstante, no podían dejar de observar, como ya había subrayado el obispo nestoriano Sebok cuando llamó la atención por primera vez el año 662 sobre los maravillosos 9 dígitos de los hindúes, que hay otros que también saben algo. Es probable que Al-Khwarizmi sea uno de los más típicos ejemplos del eclecticismo árabe que se podrá observar tan a menudo más tarde en otros casos. Lo más seguro es que su sistema de numeración provenga de la India, su solución algebraica sistemática de las ecuaciones de segundo grado puede haber sido un desarrollo procedente de Mesopotamia, y el marco geométrico y lógico con que justifica sus soluciones tiene su origen evidente en Grecia. El álgebra de Al-Khwarizmi contiene más cosas además de la resolución de ecuaciones, material que ocupa aproximadamente la primera mitad del libro. Hay por ejemplo reglas para operar con expresiones binómicas, incluyendo productos tales como 10 más 2 por 10 menos 1, y 10 más x por 10 menos x. Aunque los árabes rechazaban las raíces negativas y en general todo tipo de magnitudes absolutas negativas, sin embargo estaban familiarizados con las reglas que rigen las operaciones con números enteros positivos y negativos, considerados estos como restas indicadas únicamente. Nos encontramos también con otras demostraciones geométricas alternativas de algunos de los 6 casos de resolución de ecuaciones que ya hemos visto, y por último también incluye el álgebra una amplia variedad de problemas que sirven para ilustrar los casos tratados en los 6 capítulos. Como ilustración del capítulo 5, por ejemplo, se plantea Al-Khwarizmi el problema de dividir 10 en 2 partes tales que la suma de los productos obtenidos multiplicando cada parte por sí misma sea igual a 58. La versión original árabe que conocemos pero no la traducción latina, incluye también una detallada discusión de problemas de herencias tales como el siguiente. Muere un hombre dejando 2 hijos y legando 1/3 de su capital a un extraño. El hombre deja unas propiedades que valen 10 dirhams y una reclamación de deuda de 10 dirhams a uno de sus hijos. La respuesta correcta a las partes que corresponderían a cada heredero no es la que se podría esperar, ya que el extraño obtiene solo 5 dirhams. La razón es la de que según la ley árabe, un hijo que debe a su padre una cantidad mayor que su porción de herencia puede retener la suma total que debía, siendo considerada incluida en ella una parte que es exactamente su porción de herencia y el resto como un regalo de su padre. En cierta medida parecen haber sido las complicadas leyes que regían la herencia lo que estimuló el estudio del álgebra en Arabia. 8. Un problema de Herón. Algunos de los problemas de Al-Khwarizmi evidencian con toda claridad su dependencia de la corriente matemática que proviene de los babilonios pasando por Herón. Y uno de ellos al menos fue tomado directamente de Herón con gran probabilidad, ya que tanto la figura como las dimensiones son las mismas. Se trata de inscribir un cuadrado en un triángulo isósceles de base 12 unidades y lados iguales de 10 unidades, preguntando el problema la medida del lado de dicho cuadrado. El autor del álgebra calcula en primer lugar con ayuda del teorema de Pitágoras la altura del triángulo, 8 unidades, así que el área del triángulo es 48. Llamando al lado del cuadrado la cosa, se puede ver que se obtendrá el cuadrado de la cosa restándole al triángulo grande los 3 triángulos pequeños que quedan fuera del cuadrado. La suma de las áreas de los 2 triángulos menores inferiores es evidentemente el producto de la cosa por 6 menos la mitad de la cosa,
y el área del triángulo pequeño superior es el producto de 8 menos la cosa por la mitad de la cosa. De todo ello se obtiene fácilmente la conclusión de que la cosa o lado del cuadrado es 4 enteros 4 quintos. La diferencia principal entre la forma de este problema en Herón y en Al-Khwarizmi es la de que Herón había expresado la solución en términos de fracciones unitarias como 4 enteros un medio más un quinto más un décimo. Las analogías son tanto mayores que las diferencias, que podríamos tomar en este caso como una confirmación del principio general de que en la historia de la matemática la continuidad es la regla más que la excepción. Cuando parece presentarse una discontinuidad, lo primero que debemos pensar es que el aparente salto posiblemente se explique por la pérdida de documentos intermedios. 9. Ad-al-Hamid ibn Turk. Se suele admitir que el álgebra de Al-Khwarizmi es cronológicamente la primera obra árabe sobre el tema, pero recientemente se ha publicado en Turquía un libro que plantea algunas dudas sobre esto. Se ha encontrado el manuscrito de una obra escrita por Ad-al-Hamid ibn Turk titulada Sobre las necesidades lógicas en las ecuaciones mixtas, que debía formar parte de un libro sobre al-Jabar o al-Muqabala, evidentemente muy parecido al de Al-Khwarizmi y publicado más o menos por la misma época, posiblemente incluso antes. Los capítulos de las necesidades lógicas que han llegado hasta nosotros dan exactamente el mismo tipo de demostración geométrica que el álgebra de Al-Khwarizmi, y en un caso incluso el mismo ejemplo, x² más 21 igual a 10x. En un aspecto al menos la exposición que presenta Ad-al-Hamid es más completa que la de Al-Khwarizmi, ya que demuestra por medio de figuras geométricas que una ecuación cuadrática no tiene solución cuando su discriminante es negativo. Las analogías entre las obras de estos dos hombres, así como la organización sistemática con que nos encontramos en ambas, parecen venir a demostrar que en su época el desarrollo del álgebra ya no era un fenómeno histórico tan reciente como se había venido suponiendo usualmente. Cuando aparecen al mismo tiempo libros de texto sobre una materia en los que se ofrece una exposición ya convencional y bien ordenada, lo más probable es que dicha materia haya sobrepasado ampliamente su etapa juvenil formativa, y de hecho los sucesores de Al-Khwarizmi solían decir, una vez que habían reducido un problema a la forma de una ecuación, opérese ahora según las reglas del álgebra y de la Al-Muqabala. En cualquier caso, el hecho de que el álgebra de Al-Khwarizmi haya sobrevivido puede considerarse como un indicio de que era uno de los mejores textos del típico álgebra árabe de la época. Este libro fue para el álgebra lo que los elementos de Euclides fueron para la geometría, es decir, la mejor exposición elemental disponible hasta los tiempos modernos, aunque hay que decir que la obra de Al-Khwarizmi presentaba un defecto importante que había que eliminar antes de que pudiese cumplir sus fines de una manera efectiva en el mundo moderno. Era necesario desarrollar una notación simbólica para reemplazar la forma retórica en que estaba escrita. Esta importante etapa nunca la llevaron a cabo los árabes, salvo en lo que se refiere a la sustitución de los números escritos con palabras del lenguaje ordinario por símbolos numéricos. 10. Thabit ibn Qurra. El siglo IX fue un siglo muy importante para la matemática árabe, que produjo no solo un Al-Khwarizmi en su primera mitad, sino también un Thabit ibn Qurra, 826 al 901, en su segunda mitad. Si Al-Khwarizmi puede ser comparado a Euclides en cuanto a autor de elementos, entonces Thabit es el equivalente árabe de Papus, el comentarista de matemática avanzada. Thabit ibn Qurra fue el fundador de una escuela de traductores, especialmente del griego y del sirio, y a él le debemos la monumental tarea de la traducción al árabe de las obras de Euclides, Arquímedes, Apolonio, Ptolomeo y Eutocio. Nótense las importantes ausencias de Diofanto y Papus en esta lista, autores ambos que evidentemente no fueron conocidos por los árabes al principio, aunque la aritmética de Diofanto se dio a conocer antes de que finalizara el siglo X. De no haber sido por los esfuerzos de Thabit ibn Qurra, habría sido mucho menor de lo que es el número de obras matemáticas griegas que han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, solo dispondríamos de los 4 primeros libros de las cónicas de Apolonio, en lugar de los 7 primeros. Por otra parte, Thabit asimiló de una manera tan completa el contenido de los clásicos que traducía, que muchas veces sugiere modificaciones y generalizaciones. A él se debe una fórmula notable para los números amigos, si P, Q y R son números primos, respectivamente de la forma P igual a 3 por 2 a la n-1, Q igual a 3 por 2 a la n-1 y R igual a 9 por 2 a la 2 n-1, entonces 2 a la n por PQ y 2 a la n por R son números amigos, es decir, cada uno de ellos es igual a la suma de todos los divisores propios del otro. Ibn Qurra da también, lo mismo que había hecho Papus, una generalización del teorema de Pitágoras que se aplica a todos los triángulos, rectángulos, acutángulos u obtusángulos.
Si trazamos desde el vértice A del triángulo ABC rectas AB' y AC' tales que los ángulos AB'B y AC''C sean iguales al ángulo A, entonces AB cuadrado más AC cuadrado igual a BC por BB' más CC'. Ibn Qurra no da ninguna demostración de este teorema, pero puede improvisarse una fácilmente utilizando propiedades de triángulos semejantes. De hecho, este teorema nos ofrece una bella generalización del diagrama del molino de viento que usa Euclides en su demostración del teorema de Pitágoras. Si el ángulo A es obtuso, por ejemplo, entonces el cuadrado sobre el lado AB es equivalente al rectángulo BB', y el cuadrado sobre AC al rectángulo CC', C', con BB' igual a CC' igual a BC igual a BC', es decir, la suma de los cuadrados sobre AB y AC es igual al cuadrado sobre BC menos el rectángulo B'C', B', C'. En cambio, si el ángulo A es agudo, entonces las posiciones de B' y C' están invertidas con respecto al punto P, que es la proyección ortogonal de A sobre BC, y en este caso la suma de los cuadrados sobre AB y AC es igual al cuadrado sobre BC más el rectángulo B'C', B', C'. Y por último, si A es un ángulo recto, entonces B' y C' coinciden con P, y en este caso el teorema de Ibn Qurra se reduce al teorema de Pitágoras. Tabit Ibn Qurra no dibuja de hecho las líneas punteadas que aparecen en la figura, pero sí considera los diversos casos posibles. Otras contribuciones de Ibn Qurra a la matemática incluyen demostraciones alternativas del teorema de Pitágoras, diversos resultados sobre segmentos de parábolas y de paraboloides, una discusión de los cuadrados mágicos, trisecciones de ángulos y nuevas teorías astronómicas. A veces se acusa a los árabes de ser unos imitadores serviles de los griegos en lo que se refiere a ciencia y filosofía, pero estas acusaciones no están justificadas. Tabit Ibn Qurra, por ejemplo, añadió resueltamente una novena esfera a las 8 que se utilizaban en las versiones simplificadas de las teorías astronómicas de Aristóteles y Ptolomeo, y en lugar de la precesión de los equinoccios de Hiparco en una dirección o en un sentido único, propuso una trepidación de los equinoccios mediante un tipo de movimiento alternativo. El hecho mismo de poner en cuestión puntos importantes de la astronomía griega pudo muy bien haber sido un factor decisivo que preparase el camino para la revolución astronómica inaugurada más tarde por Copérnico. 11. Los numerales árabes. Ya hemos dicho varias veces que los árabes asimilaron con gran rapidez la cultura de los pueblos vecinos conquistados por ellos. Habría que subrayar también que dentro de los extensos confines del Imperio Árabe vivían pueblos de orígenes étnicos muy variados. Aparte de los árabes puros había sirios, griegos, egipcios, persas, turcos, bereberes, andalusíes y muchos otros. De ellos la mayoría compartía una religión común, la fe en el Islam, aunque judíos y cristianos gozaban de una gran tolerancia. Muchos compartían también un lenguaje común, el árabe, aunque también se utilizaban a veces el griego y el hebreo. A pesar de todo ello, no sería lógico esperar un alto grado de uniformidad cultural, puesto que siempre hubo en el mundo árabe una división en facciones muy sensible, y esta división desembocaba a veces en conflictos declarados. El mismo Tabit Ibn Qurra vivía en una comunidad de caracteres marcadamente griegos, la cual se oponía a sus tendencias proárabes. Estas diferencias culturales se manifestaron ocasionalmente de una manera muy clara en la matemática árabe, tal como ocurre en las obras de los matemáticos de los siglos X y XI, Abul Befa, 940 al 998, y Al-Karji o Al-Karaji, hacia el 1029. En algunas de sus obras ambos utilizaron los numerales hindúes que habían llegado a Arabia junto con la obra astronómica del Sinhind, mientras que otras veces adoptaron el sistema de numeración griego alfabético, con las letras árabes sustituyendo a las equivalentes griegas desde luego. Finalmente los numerales hindúes muy superiores ganaron la partida, pero incluso en el círculo de los que usaban la numeración india, la forma de los numerales difería considerablemente. Variaciones en la forma habían sido muy corrientes en la India desde luego, pero las variantes con que nos encontramos en el mundo árabe son tan sorprendentes que hay teorías que sugieren orígenes completamente distintos para las formas utilizadas en la mitad oriental y en la mitad occidental del mundo árabe. Quizá los numerales de los sarracenos del este provenían directamente de la India, mientras que los numerales de los moros del oeste se derivaron de formas griegas o romanas más antiguas. Sin embargo, lo más probable es que estas variantes hayan sido el resultado de cambios paulatinos que tuvieron lugar en el espacio y en el tiempo, puesto que los numerales árabes actuales son completamente distintos de los numerales devanagari modernos o divinos que aún se usan en la India. A fin de cuentas, lo importante en un sistema de numeración son los principios en los que se basa y no la forma concreta de los numerales.
Nuestros numerales se suelen llamar árabes a pesar de que se parecen bien poco a los que usan ahora en Egipto, Irak, Siria, Arabia, Irán y otros países de cultura islámica, y esta denominación de numerales árabes solo se debe a que los principios en que se basan los dos sistemas son los mismos, y a que los signos que utilizamos pueden haberse derivado de los árabes. Sin embargo, estos principios en los que se basa el sistema de numeración árabe provenían casi con toda seguridad de la India, y por lo tanto sería más correcto llamar a nuestro propio sistema hindú o hindú árabe. 12. La trigonometría árabe. De la misma manera que se dio una competencia entre los sistemas de numeración de origen griego e hindú, también en los cálculos astronómicos hubo en Arabia al principio dos tipos de trigonometría, una la geometría de las cuerdas griega, tal como se encuentra en el Almagesto, y la otra basada en las tablas de senos hindúes, tales como las que aparecen en el Sindh. Y también en este caso el conflicto se resolvió con el triunfo de la postura hindú, por lo que en última instancia la mayor parte de la trigonometría árabe se construyó basada en la función seno. De hecho, además fue a través de los árabes y no directamente de los hindúes como pasó a Europa la trigonometría del seno. El vehículo de transmisión primario fue la astronomía de Al-Batani, hacia el 850 a 929, más conocido en Europa como Albatenius, aunque Tabit ibn Qurra parece haber utilizado el seno quizá algo antes. En su libro con el título, Sobre el movimiento de las estrellas, da Albatenius fórmulas tales como, B igual a por seno de 90 grados menos a sobre seno de A, en la que aparecen las funciones seno y seno verso, pero por la época de Abul-Befa, un siglo más tarde, la función tangente ya era bien conocida, y así se podía expresar la relación anterior, por ejemplo, de una manera más sencilla como, A igual a B por tangente de A. Aquí nos encontramos ya más en contacto con las ideas básicas de la trigonometría moderna, puesto que la función tangente árabe se daba generalmente para el círculo unidad, lo que no ocurría con la función seno de los hindúes. Además, con Abul-Befa la trigonometría adopta una forma más sistemática, en la que se demuestran ya teoremas como las fórmulas del ángulo doble y del ángulo mitad. Aunque la función seno de origen hindú había desplazado el uso de la cuerda de los griegos, no obstante era el Almagesto de Ptolomeo lo que motivaba la ordenación lógica de los resultados trigonométricos. El teorema de los senos ya lo conocía esencialmente Ptolomeo, y también aparece implícitamente en la obra de Brahmagupta, pero se suele atribuir a Abul-Befa debido a su formulación clara y precisa del teorema para los triángulos esféricos. Abul-Befa construyó también una nueva tabla de senos de ángulos de cuarto en cuarto de grado con 8 cifras decimales, una tabla de tangentes, e hizo uso en sus cálculos de todas las 6 funciones trigonométricas usuales junto con diversas relaciones entre ellas, pero esta utilización de las nuevas funciones no parece haber sido muy seguida durante el período medieval. A veces han intentado los historiadores atribuir las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante a épocas e incluso a matemáticos concretos, pero lo cierto es que no se ha conseguido ningún tipo de seguridad que apoye estas conjeturas. En la India y también en Arabia se utilizaba una teoría general de longitudes de sombras con respecto a una unidad determinada de longitud o gnomon, para alturas variables del Sol sobre el horizonte. No había ninguna unidad de longitud estándar para la varilla o gnomon, aunque a menudo se adoptaba o bien un palmo o la altura media de un hombre. Entonces la sombra horizontal proyectada por el gnomon vertical de longitud fija era lo que nosotros llamamos la cotangente del ángulo de elevación del Sol sobre el horizonte. La sombra invertida, es decir, la sombra proyectada sobre una pared vertical por una varilla o gnomon, de longitud unidad, fijado perpendicularmente a la pared, sería en cambio lo que nosotros llamamos la tangente del ángulo de elevación del Sol. La hipotenusa de la sombra, es decir, la distancia del extremo del gnomon vertical unidad al extremo de su sombra era lo equivalente a nuestra función cosecante, y la hipotenusa de la sombra invertida jugaba el mismo papel que nuestra secante. Parece ser que esta tradición relativa a la medida de las sombras estaba ya bien establecida en Asia por la época de Tabit ibn Qurra, pero los valores de estas dos hipotenusas, cosecante y secante, raramente se tabulaban. 13. Abul-Befa y Al-Karji. Abul-Befa no solo se ocupó de trigonometría sino también de álgebra, escribiendo un comentario sobre el álgebra de Al-Khwarizmi, y sobre todo traduciendo del griego uno de los últimos grandes clásicos, la aritmética de Diofanto. Su sucesor Al-Karji debió utilizar sin duda esta traducción para convertirse en un discípulo árabe de Diofanto, pero sin tratar del análisis diofántico. Es decir, Al-Karji se interesó más por el álgebra del tipo de la de Al-Khwarizmi que por el análisis indeterminado de los hindúes, pero en cambio, de la misma manera que Diofanto y al revés que Al-Khwarizmi, no se limitó en absoluto a las ecuaciones cuadráticas,
pese a lo cual siguió la costumbre árabe de dar demostraciones geométricas para la resolución de las ecuaciones cuadráticas. Como caso particular, se le atribuye a Al-Karji la primera resolución numérica de ecuaciones de la forma ax a la 2n más bx a la n igual a c, considerando solamente como siempre las raíces positivas, en las que la restricción diofántica a números racionales se abandonaba. E iba a ser justamente en esta dirección de intentar resolver de manera algebraica, es decir, por medio de radicales, las ecuaciones algebraicas de grado mayor que 2, en la que iban a tener lugar los primeros desarrollos de la matemática en el Renacimiento. 14. Al-Biruni y Al-Hasen. La época en que vivió Al-Karji, aproximadamente la primera mitad del siglo XI, fue un periodo muy brillante en la historia de la cultura árabe, y algunos de sus contemporáneos merecen que los mencionemos aquí brevemente, y el hacerlo brevemente no significa que su importancia fuera menor, sino que no eran básicamente matemáticos. Ibn Sina, 980 al 1037, a quien se conoce mejor en Occidente como Avicena, fue sin duda el sabio y el científico más importante del Islam, pero en sus intereses enciclopédicos la matemática desempeñó un papel menos importante que la medicina y la filosofía. Ibn Sina hizo una traducción de Euclides y dio una explicación de la regla de los nueves, por lo que a veces se le atribuye esta regla a él indebidamente, pero se le suele recordar más bien por sus aplicaciones de la matemática a la astronomía y a la física. Si podemos considerar a Avicena como el protagonista más importante de la reconciliación del saber griego con el pensamiento islámico, a su contemporáneo Al-Biruni, 973 al 1048, le corresponde el mérito de haber familiarizado a los árabes con la matemática y la cultura hindúes por medio de su libro muy conocido y titulado, La India. Viajero infatigable y pensador crítico, nos da en esta obra una visión personal favorable un tanto cándida, incluyendo entre otras muchas cosas una descripción detallada de los siddhantas y del principio posicional del sistema de numeración. Nos dice también que Arquímedes ya conocía la fórmula de Herón, y da una demostración de esta fórmula y de la análoga de Brahmagupta para el cuadrilátero, insistiendo de pasada correctamente en que esta última solo se aplica a los cuadriláteros cíclicos. Al tratar el problema de inscribir un polígono regular de 9 lados en una circunferencia, lo reduce Al-Biruni a resolver la ecuación, x cubo igual a 1 más 3x, por medio de la fórmula trigonométrica para coseno de 3 θ, y para esta ecuación da la solución aproximada 1,870913, lo cual supone una aproximación decimal de más de 6 cifras exactas. En otro capítulo sobre las longitudes de los gnomos expone Al-Biruni el método hindú del cálculo de las sombras. La osadía de su pensamiento puede verse en su discusión de si la Tierra gira o no alrededor de un eje, cuestión esta a la que no da ninguna respuesta concreta. Anteriormente parece ser que Aryabhata ya había sugerido la idea de una Tierra girando en el centro del espacio. Al-Biruni hizo también algunas contribuciones a la física, especialmente en sus estudios sobre los pesos específicos y sobre las causas de los pozos artesianos, pero el hecho es que como físico y como matemático fue superado por su contemporáneo, Ibn al-Haytham, 965 al 1039, más conocido en el oeste como Al-Hasen. El tratado más importante escrito por Al-Hasen fue El Tesoro de la Óptica, un libro que estaba inspirado en la obra de Ptolomeo sobre la reflexión y la refracción y que sirvió de inspiración a su vez a los científicos de la Europa medieval y de comienzos de la era moderna. Entre las cuestiones que estudia Al-Hasen en este libro están la estructura del ojo, el aparente aumento de tamaño de la Luna cuando se acerca al horizonte y la estimación de la altura de la atmósfera a partir de la observación de que el crepúsculo dura hasta que el Sol está aproximadamente 19 grados por debajo del horizonte. El problema de encontrar el punto de un espejo esférico en el que debe reflejarse la luz procedente de un cierto foco luminoso para incidir en el ojo de un observador, se conoce aún hoy en día como el problema de Al-Hasen. Se trata de un problema sólido en el viejo sentido griego de la expresión, es decir, resoluble por medio de cónicas, método con el que Al-Hasen estaba muy familiarizado. También extendió algunos de los resultados de Arquímedes sobre conoides, calculando el volumen engendrado al girar el área limitada por un arco de parábola el eje y una ordenada, alrededor de la tangente en el vértice. 15. Omar Khayyam. La matemática árabe puede clasificarse de una manera bastante natural en 4 tipos diferentes. 1. Una aritmética que provenía verosímilmente de la India basada en el principio posicional. 2. Un álgebra que a pesar de sus orígenes innegables en Grecia, la India y la antigua Babilonia adoptó no obstante una forma característicamente nueva y sistemática en manos de los árabes. 3.
una trigonometría cuyo contenido sustancial provenía de Grecia pero a la que los árabes dieron la forma típica hindú y ampliaron con nuevas funciones y relaciones entre ellas. Y 4. Una geometría que venía directamente de Grecia pero a la que contribuyeron los árabes con diversas generalizaciones y estudios críticos tales como los relativos al axioma del paralelismo. Con relación a 3 tenemos que añadir que Ibn Yunus, que murió el 1008 contemporáneo y paisano de Al-Hassen, ambos vivieron en Egipto, introdujo la fórmula 2 por coseno de x por coseno de y igual a coseno de x más y más coseno de x menos y, que es una de las 4 fórmulas de transformación de productos a sumas que se utilizaron en Europa durante el siglo XVI, antes de que se inventaran los logaritmos, para convertir productos en sumas por el método conocido como prostafairesis, término griego para la suma y la resta. Con respecto a 4 tenemos una importante contribución aproximadamente un siglo después de Al-Hassen, por un hombre que en el este es conocido como científico, pero que en Occidente se le recuerda mejor como uno de los más grandes poetas persas. Se trata de Omar Khayyam, hacia el 1050 a 1123, el fabricante de tiendas que escribió un álgebra que extendía la clásica de Al-Juarizmi hasta incluir las ecuaciones cúbicas. Siguiendo la tradición de sus predecesores árabes, Omar Khayyam da los 2 tipos de soluciones, aritméticas y geométricas para las ecuaciones cuadráticas. Acerca de las ecuaciones cúbicas en general parece haber creído, equivocadamente como se llegaría a demostrar más tarde durante el siglo XVI, que era imposible dar soluciones aritméticas y por lo tanto Omar Khayyam da únicamente soluciones geométricas en estos casos. La idea de utilizar intersecciones de cónicas para resolver ecuaciones cúbicas no era nueva, sino que había sido explotada ya por Menecmo Arquímedes y Al-Hassen, pero Omar Khayyam dio el paso decisivo de generalizar el método para cubrir todas las ecuaciones cúbicas que tengan alguna raíz positiva. En una obra anterior, al llegar a una ecuación de tercer grado, hacía expresamente Omar Khayyam la observación siguiente. Esto no puede resolverse por medio de la geometría plana, es decir, usando solamente regla y compás, debido a que contiene un cubo. Para resolverlo necesitamos las secciones cónicas. Para las ecuaciones de grado mayor que 3, Omar Khayyam evidentemente no intentó utilizar métodos geométricos análogos, por la sencilla razón de que el espacio no tiene más que 3 dimensiones. Lo que llaman los algebristas cuadrado-cuadrado en el tratamiento de las magnitudes continuas es solo una cuestión teórica que no existe de ninguna manera en la realidad. Los complicados procedimientos que aplicaba Omar Khayyam con justificado orgullo a las ecuaciones cúbicas los podemos formular ahora de una manera mucho más breve y elegante, usando la notación algebraica y los conceptos modernos como sigue. Sea la ecuación cúbica, x cubo más ax cuadrado más b cuadrado x más c cubo igual a 0. Si sustituimos en ella x cuadrado por 2py obtenemos 2pxy más 2apy más b cuadrado x más c cubo igual a 0, que es la ecuación de una hipérbola, mientras que la ecuación x cuadrado igual a 2py de la sustitución representa una parábola. Está claro pues que si representamos la hipérbola anterior y esta parábola en un mismo sistema de ejes de coordenadas, entonces las abscisas de los puntos de intersección de las curvas, si los hay, serán las raíces de la ecuación cúbica dada. Es obvio que podrían haberse utilizado muchos otros pares de secciones cónicas distintos para resolver la cúbica de una manera análoga. Nuestra exposición de la obra de Omar Khayyam realmente no hace justicia a su genio, puesto que a falta del concepto de coeficiente negativo, tuvo que dividir el problema en muchos casos distintos según que los números a veces fueran positivos, negativos o cero. Además, Omar Khayyam tenía que identificar sus secciones cónicas de una manera específica para cada caso concreto, al no disponer aún en aquella época del concepto de parámetro en general. Por otra parte, no se daban todas las raíces reales de una cúbica, al no admitir las raíces negativas ni tampoco considerar en general todos los puntos de intersección de las secciones cónicas. Hay que subrayar también que en las soluciones geométricas de las ecuaciones cúbicas dadas por los griegos, los coeficientes siempre eran segmentos, mientras que en el tratamiento de Omar Khayyam son números concretos. Precisamente una de las contribuciones más fructíferas del eclecticismo árabe en este caso, fue la tendencia a cerrar el antiguo abismo abierto entre el álgebra numérica y el álgebra geométrica. El paso decisivo en esta dirección lo dio Descartes mucho más tarde, pero Omar Khayyam ya se movía por el mismo camino al afirmar que, quienquiera que piense que el álgebra es un sistema de trucos para obtener los valores de incógnitas, piensa vanamente. No se debe prestar ninguna atención al hecho de que el álgebra y la geometría son en apariencia diferentes. Los hechos del álgebra son hechos geométricos que están demostrados. Así pues, al reemplazar la teoría de proporciones geométrica de Euclides por un planteamiento numérico,
Omar Khayyam se acercó a la definición de número irracional, y bregó de hecho con el concepto de número real en general. 16. El postulado de las paralelas. Omar Khayyam nos dice en su álgebra que ha expuesto en algún otro lugar una regla que había descubierto para hallar las potencias cuartas, quintas, sextas y de grado más elevado de un binomio, pero esta obra se ha perdido. Se supone que se refiere naturalmente a la distribución de números que conocemos con el nombre de triángulo de Pascal, que según todos los indicios apareció en China hacia la misma época. Tal coincidencia no es fácil de explicar, pero a falta de ninguna otra evidencia tenemos que suponer que se trata de un caso de descubrimiento independiente. Las comunicaciones entre China y Arabia no eran desde luego muy intensas en esta época, pero sí existía ya desde antiguo la ruta de la seda que conectaba China con Persia, y la información científica pudiera haber goteado lentamente a través de ella. Los árabes se sintieron mucho más atraídos por el álgebra y la trigonometría que por la geometría pura, pero sí que hubo un aspecto de la geometría que ejerció sobre ellos una fascinación especial. Se trata del intento de demostrar el quinto postulado de Euclides. Ya incluso entre los griegos este intento de demostrar el postulado en cuestión se había convertido prácticamente en un cuarto famoso problema de la geometría, y hubo varios matemáticos árabes que continuaron las investigaciones en este sentido. Al-Hassen comenzó considerando un cuadrilátero trirrectángulo, cuadrilátero que suele conocerse como cuadrilátero de Lambert en honor al matemático del siglo XVIII que lo estudió sistemáticamente y creyó haber demostrado que el cuarto ángulo debía ser también un ángulo recto. A partir de este teorema sobre el cuadrilátero trirrectángulo se puede demostrar fácilmente el quinto postulado de Euclides. En su demostración suponía Al-Hassen que el lugar geométrico de un punto que se mueve permaneciendo a una distancia constante de una recta dada es siempre otra recta paralela a la dada, hipótesis equivalente al postulado de Euclides, tal como se demostró en la época moderna. Omar Khayyam criticó la demostración de Al-Hassen basándose en el hecho de que Aristóteles había excluido de una manera terminante el uso del movimiento en geometría. Omar Khayyam partió de un cuadrilátero con dos lados iguales y perpendiculares a su base, cuadrilátero que se suele denominar actualmente como cuadrilátero de Sacchery, en honor al matemático del siglo XVIII del mismo nombre que estudió sus propiedades e investigó las posibilidades que pueden darse sobre los ángulos superiores del cuadrilátero, que deben ser necesariamente iguales como se puede ver fácilmente. Hay pues tres posibilidades: los ángulos superiores pueden ser, 1, agudos, 2, rectos, o 3, obtusos. Las posibilidades 1 y 3 las excluye Omar Khayyam basándose en un principio que atribuye a Aristóteles y que asegura que dos rectas convergentes deben cortarse, lo que supone de nuevo una hipótesis equivalente al postulado del paralelismo de Euclides. 17. Nasir-ed-Din. Cuando murió Omar Khayyam en el año 1123, la ciencia árabe se encontraba ya iniciando un periodo de decadencia. Los excesos de una división política y religiosa en numerosas sectas a veces fanáticas, como viene a ilustrar muy bien el origen de nuestra palabra asesino en la secta de los Hasisiyun, consumidores de hasis hacia el año 1100, podrían estar entre las causas de la decadencia. El Islam ya no volvió a alcanzar nunca el nivel cultural de la época gloriosa de Avicena y de Al-Karji, pero lo cierto es que las contribuciones científicas de los maometanos no terminaron bruscamente después de Omar Khayyam. Durante el siglo XIII y más tarde otra vez durante el XV nos encontramos aún con un par de matemáticos importantes. En Maraga, Nasir-ed-Din al-Tusi, 1201 al 1274, astrónomo de Hulagu Khan, nieto del gran conquistador Gengis Khan y hermano de Kublai Khan, continuó los esfuerzos por demostrar el postulado de las paralelas partiendo de las conocidas tres hipótesis posibles sobre el cuadrilátero de Sacchery. Su demostración se basa en la siguiente hipótesis, que es equivalente de nuevo al axioma de Euclides. Si una recta U corta perpendicularmente a otra recta W en el punto A, y si la recta B corta oblicuamente a W en B, entonces las perpendiculares trazadas desde B hasta U son menores que AB del lado en que B forma un ángulo agudo con W, y mayores del lado en que B forma un ángulo obtuso con W. La obra sobre el problema de las paralelas de Nasir-ed-Din, el último de los tres precursores árabes de la geometría no euclídea, fue traducida y publicada por Wallis en el siglo XVII, y parece ser que esta obra fue el punto de partida de los desarrollos llevados a cabo por Sacchery durante el primer tercio del siglo XVIII. Nasir-ed-Din cultivó también otros de los campos característicos de los intereses árabes, como la trigonometría y la astronomía. Siguiendo las líneas de la obra de Abul Befa, le corresponde a Nasir-ed-Din el mérito de haber escrito el primer tratado sistemático de trigonometría plana y esférica,
en el que el material se expone ya como si se tratase de una materia independiente en sí misma y no como una simple criada de la astronomía, como había sido el caso tanto en Grecia como en la India. En esta obra se estudian las 6 funciones trigonométricas usuales y se dan reglas para resolver los diversos casos de triángulos planos y esféricos. Desgraciadamente la obra de Nasir-Eddin tuvo una influencia muy limitada, debido al hecho de que fue poco conocida en Europa. En astronomía, sin embargo, se debe a Nasir-Eddin un resultado que puede haber llamado la atención de Copérnico. Los árabes habían adoptado las teorías tanto de Aristóteles como de Ptolomeo para explicar los movimientos celestes, pero al observar que ambas cosmologías entraban en conflicto intentaron reconciliarlas y perfeccionarlas. Y fue en este contexto en el que Nasir-Eddin observó que una combinación de 2 movimientos circulares uniformes, tales como los que se usaban en el modelo de los epiciclos y deferentes, puede dar lugar a un movimiento rectilíneo alternativo. Es decir, si un punto se mueve con un movimiento circular uniforme en sentido directo sobre el epiciclo, mientras que el centro del epiciclo se mueve uniformemente en sentido retrógrado, con velocidad mitad a lo largo de un deferente del mismo radio que el epiciclo, entonces el punto describirá un segmento rectilíneo en movimiento alternativo. Dicho aún con otras palabras y de una manera más sencilla, si un círculo rueda sin deslizar sobre la circunferencia de otro círculo de diámetro doble y por el interior, entonces el lugar geométrico de un punto de la circunferencia del círculo menor será un diámetro del círculo mayor. Este teorema de Nasir-Eddin lo llegaron a conocer o bien lo redescubrieron independientemente Copérnico y Cardano en el siglo XVI. 18. Al-Kasi. La matemática árabe continuó su inevitable decadencia después de Nasir-Eddin, pero nuestra exposición de la contribución de la cultura musulmana a esta ciencia no sería razonablemente completa si no hiciéramos referencia a una última figura que corresponde ya a principios del siglo XV. Se trata de Al-Kasi, hacia el 1436, que fue protegido del príncipe Ulugh Beg, nieto del conquistador mongol Tamerlán. En Samarcanda, donde estableció su corte, hizo construir Ulugh Beg un observatorio, y Al-Kasi formó parte del equipo de científicos que se reunió en torno a este observatorio. Al-Kasi escribió numerosas obras tanto en árabe como en persa sobre matemática y astronomía. Es particularmente notable la exactitud de sus cálculos, sobre todo en la resolución de ecuaciones algebraicas por el método llamado de Horner, procedente quizá de los chinos. También puede ser que Al-Kasi adoptase de China la práctica de utilizar fracciones decimales. En realidad Al-Kasi es una figura muy importante en la historia de la difusión de las fracciones decimales, y hasta tal punto se dio cuenta de la importancia de su contribución a este respecto que se consideró a sí mismo como el verdadero inventor de las fracciones decimales. Aunque en cierta medida ya había tenido precursores, Al-Kasi es quizá el primero en utilizar las fracciones sexagesimales para sugerir al mismo tiempo que las fracciones decimales se prestan igualmente bien a la resolución de problemas cuyos cálculos exigen muchas cifras exactas. No obstante, para el cálculo sistemático de raíces continúa utilizando las fracciones sexagesimales. Así, por ejemplo, para ilustrar su método de cálculo de raíces enésimas, calcula la raíz sexta del número sexagesimal, 34 59 17 14 54 23 3 47 37,40. Se trata de una verdadera proeza de cálculo siguiendo los pasos usuales en el método de Horner: acotación de la raíz, reducción de la raíz y cambio de origen, haciendo todas estas operaciones en un esquema parecido a una de nuestras divisiones modernas. Al-Kasi era evidentemente un virtuoso del cálculo y estaba orgulloso con toda razón de su aproximación de pi, que mejoraba todos los valores aproximados dados por sus predecesores. En la línea tradicional árabe de las notaciones alternativas, expresa Al-Kasi su valor para 2pi tanto en forma sexagesimal como decimal, la primera de ellas, 6,16 59 28 34 51 46 15 50, nos parece ya casi un recuerdo del pasado, mientras que la segunda, 6,28 31 85 30 71 79 58 65, viene a anunciar en un cierto sentido el futuro uso de las fracciones decimales. Ningún matemático consiguió emular la exactitud de este verdadero récord de cálculo hasta finales del siglo XVI. El siguiente recurso mnemotécnico puede ayudar a recordar de memoria una buena aproximación de pi, como quiero un trago, alcohólico por supuesto, después de las pesadas conferencias sobre mecánica cuántica. El número de letras de cada palabra en inglés da los valores de los sucesivos dígitos del valor de pi dado por Al-Kasi bajo la forma de 2pi, 3,14 15 92 65 35 89 79.
En Al-Kazi nos encontramos también con el teorema binomial en la forma del triángulo de Pascal, un siglo más o menos después de su publicación en China, y también un siglo antes aproximadamente de que apareciera impreso en libro en Europa. Con la muerte de Al-Kazi hacia el año 1436 podemos dar por cerrada nuestra exposición de la matemática árabe, ya que el colapso cultural del mundo musulmán fue aún más completo que la desintegración política de lo que había sido un gran imperio. El número de matemáticos árabes importantes anteriores a Al-Kazi fue mucho mayor de lo que puede deducirse de nuestro resumen, ya que nos hemos concentrado solo en las figuras más importantes, pero después de él el número es despreciable. Fue una afortunada coincidencia el que cuando la ciencia árabe empezaba a declinar, el clima intelectual en Europa estaba ya preparado para recibir el legado del saber heredado de la antigüedad. A veces se afirma que los árabes hicieron poco más que poner la ciencia griega a conservar en el frigorífico hasta que Europa estuviera en condiciones de recibirla, pero creemos que el panorama que hemos recorrido en este capítulo demuestra que por lo menos en el caso de la matemática, la tradición transmitida al mundo latino durante los siglos XII y XIII era considerablemente más rica que la que se encontraron los conquistadores árabes casi analfabetos en el siglo VII.